Bueno, vemos ahora el segundo video de lo que estamos viendo de la unidad 4 en el tema, sobre todo, de lo que llamamos los derechos sociales. Habíamos dicho que los derechos sociales, sobre todo los laborales, son propiamente del orden nacional. Pero además, en el nuevo derecho público provincial, se ha verificado un hecho en los últimos 30 años que me parece digno de ser relevado y de poder merecer algunos reparos o no, que es la aparición en las constituciones provinciales de derechos de colectivos específicos. Es decir, empezar a mencionar, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, porque eso de los niños y los jóvenes ya suena desde el punto de vista del género discriminatorio e impropio. Hoy, si hiciéramos la Constitución, hoy pondríamos niños, niñas y adolescentes y nos faltaría algún despistado que quiera poner adolescentas también, porque ¿quién te dice? Ojo que yo no cuestiono la militancia de género, sí algunos abusos que se pueden cometer, pero los derechos de la niñez han aparecido como un colectivo específico, los derechos de las mujeres y en especial las mujeres embarazadas, los derechos de los ancianos, la tercera edad, los derechos de los discapacitados. Por supuesto que cualquier colectivo que se pueda percibir culturalmente discriminado a lo largo del tiempo podría reclamar que en una constitución provincial sea especialmente reconocido en términos de sujeto de derechos. El problema es que los derechos son propios de hombres y mujeres que nacen y permanecen libres e iguales. Por lo tanto, la cuestión de la igualdad juega acá un papel clave en el hecho de que muchas veces el Estado debe desarrollar políticas positivas, acciones positivas para restringir o eliminar circunstancias históricas de discriminación. El problema es que también empiezan los derechos de los vecinalistas, los derechos de los cooperativistas, los derechos de los mutualistas, los derechos de, bueno, obviamente las comunidades originarias han conquistado su personería en el inciso 17 de la Constitución Nacional, pero también algunas provincias podrían perfectamente mencionarlos, y obviamente todos pertenecemos a todo tipo de colectivos y por lo tanto, mientras más enumero, más gente estoy dejando afuera, porque si hago una enumeración de 50, todo lo que me queda afuera es como que lo estuviera poniendo más discriminado, y entonces es peligroso este tipo de numeraciones tan amplias. Bueno, en materia de intereses difusos, el avance del derecho público provincial ha sido significativo. Los derechos colectivos, los derechos donde es difícil saber quién es el titular personal de un derecho, medio ambiente, consumidores, usuarios, ese tipo de derechos que no están focalizados en un titular único y exclusivo, como el viejo derecho subjetivo, que es un interés legítimamente protegido desde el siglo XIX, hoy los intereses difusos han encontrado en el nuevo derecho público provincial un espacio de contención y reconocimiento significativo que implica o bien la legitimidad a cualquier persona de la comunidad para su ejercicio, que es el caso, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, o la legitimidad del defensor del pueblo, que es el caso de muchas provincias que tienen defensor del pueblo. Ustedes tienen en la placa San Juan, pero también La Rioja lo tiene. Lo que pasa es que La Rioja no tiene defensor del pueblo designado a pesar de haberlo creado por constitución hace mucho tiempo, y entonces la tutela procesal de este tipo de derechos tiene también una garantía de quién lo puede ejercer. Otro tema que llega al escenario del derecho público es la cuestión de la programaticidad y la operatividad. Ustedes calculen, queridos míos, que la programaticidad y operatividad empieza cuando empiezan los derechos sociales, porque los derechos de la primera generación, los derechos individuales, por su naturaleza, son derechos que buscan frenar el avance del Estado sobre los individuos.
Entonces el derecho a la libertad, o el derecho a la vida, o el derecho a la integridad personal, son derechos que se verifican simplemente no violándolos. En cambio, los derechos sociales, típicamente la remuneración, igual remuneración por igual trabajo, o típicamente el derecho a una jornada digna, a una jornada limitada de labor o a una jubilación, va a tener que ver con cada área laboral específica y va a necesitar entonces un Estado mucho más activo en su implementación concreta. Por eso que esta diferencia entre programaticidad y operatividad ha sido tan discutida en la doctrina constitucional. No se olviden, un fallo señero en este tema, 1991, derecho de réplica, Edmejian contra Sofovich, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice un derecho es operativo toda vez que puede ser inmediatamente aplicado en la realidad. Entonces le reconoce al constitucionalista Miguel Edmejian, que había denunciado a Sofovich y se había sentido agraviado como católico por declaraciones que se habían hecho en un programa de Sofovich, le reconoce el derecho de réplica en un fallo que se consideró muy político en el sentido de que buscaba limitar un poco la libertad de expresión de los medios. Hubo toda una connotación con ese respecto, pero la programaticidad y operatividad empieza a llegar ahora a las constituciones provinciales también. Y otra cosa que aparece en las constituciones provinciales, no es poco, es que los ciudadanos y ciudadanas no somos solo sujetos de derechos, también somos sujetos de deberes. Entonces las nuevas constituciones provinciales empiezan a incorporar también deberes típicos e inobjetables, pero que es bueno tenerlos presentes como mencionados expresamente en una constitución. Honrar y defender la patria, cumplir y respetar la ley, cumplir las obligaciones civiles, obrar solidariamente, preservar el medio ambiente, pagar los impuestos y las cargas fiscales, trabajar como un deber social, contribuir de acuerdo a las posibilidades con el bienestar común, son deberes de las personas que empiezan a incorporarse en las declaraciones generales de derechos y deberes que hacen las constituciones. Ustedes ya han visto con el video de Alberto Paredes Urquiza en la unidad 5 que a nivel municipal también tenemos en las cartas orgánicas y en la ley orgánica deberes que tienen los vecinos. Esto me parece que desde el punto de vista que podría llamarse pedagógico que tiene toda constitución, puede resultar de utilidad. Terminado este segundo video, pasamos al PowerPoint con video y voz de Analía para la segunda parte de esta unidad. Muchas gracias.